Reciban una cordial bienvenida a este evento. Es la presentación del libro Las Nicolaitas Cuentan, coordinado por la doctora Adriana Sáenz Valadez y por la doctora Rebeca Nelly Rueda, aquí presentes. Y pues estamos sumamente complacidos con su presencia. Muchas de ustedes seguramente que contribuyeron con sus textos a este libro desde la maduración de la convocatoria y el evento extraordinario que tuvimos para leer esas conversaciones. Sale en la editorial Silla Vacía con el apoyo de CONACYT y de recursos también de la Coordinación de la Investigación Científica de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, y pues estamos sumamente complacidas también con la presencia de las personalidades que van a contribuir con comentarios a esta presentación. Tendremos también una intervención artística, un performance, del cual enseguida les hablaré. Esto va a ser a la mitad de nuestra jornada. Luego continuaremos con otras dos intervenciones y finalmente repartirá la editorial Silla Vacía unas impresiones del código QR, desde el cual es descargable gratuitamente todo el libro en PDF. Y también tendremos un brindis para que se queden, por favor, y prueben pues deliciosos bocadillos que la cochera vegana nos ofrecerá. Me permito, empezamos en el orden que está en el cartel. Empezamos con la intervención del doctor David Eduardo Vázquez Salguero. Mi nombre es Ana Cristina Ramírez Barreto. También estoy en la Facultad de Filosofía junto con la doctora Adriana Sáenz, y antes también de darles la cerveza al doctor, desafortunadamente la doctora Gail Nummer del Colegio de Michoacán dio positiva en COVID, con afectaciones en la garganta, con tos. Se disculpa, pero ha tenido la amabilidad de enviarnos su comentario y lo hará a favor de leerlo Karina Pazzali Arreola Ábalos, que es también otra coautora en este libro. Entonces, bien, diciendo eso, procedo a leer la semblanza del doctor David Eduardo Vázquez Salguero. Él es doctor en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, es profesor investigador y desde 2017 presidente del Colegio de San Luis, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, acreedor al Premio Francisco Javier Clavijero en Historia, en los premios anuales del Instituto Nacional de Antropología e Historia 2004, desarrolló una plataforma digital para la integración y difusión del patrimonio documental alojada en el Colegio de San Luis. Se ha dedicado al rescate y organización de archivos desde 2006. De 2013 a 2017 fue director de la revista del Colegio de San Luis, que se especializa en ciencias sociales y humanidades, y presidió el consejo editorial de la misma institución. Desde junio de 2020 preside el Comité Mexicano de Ciencias Históricas. Entre sus temas de investigación figuran la historia social, los estudios del territorio y el patrimonio documental. Sus trabajos recientes, además de tratar sobre la cartografía histórica, abordan reflexiones sobre el futuro de la disciplina histórica en la post-pandemia. Muchísimas gracias, doctor David Eduardo Vázquez. Tiene usted la palabra. Al contrario, el agradecido soy yo por
tener la oportunidad de comentar este libro, Las Nicolaitas Cuentan, y desde luego que agradezco la invitación que se me hizo el año pasado de parte de Adriana Sáenz Valadez y Rebeca Nayir Rueda Jasso, coordinadoras de esta obra, de este proyecto. Y bueno, primero que nada quiero felicitar y también pues celebrar la valentía de todas las autoras por mostrarse, por no solamente narrar de manera tan transparente sus vivencias a lo largo de, pues ahora sí que estos 2 primeros años de pandemia, me estoy refiriendo 2021, porque el libro pues comienza a editarse, entiendo, en 2022, o al menos sale a la luz en 2022, ya con muchas experiencias, muchas vivencias, muchos claroscuros, con más certezas también sobre lo que significó o ha significado la pandemia, que aún todavía no se declara como concluida, ¿no? Y bueno, ya entrando, digamos, en materia, quiero comentarles que no puedo evitar también ver reflejada la experiencia propia, desde muchos puntos de vista, ¿no? Es decir, muchas de las cuestiones que se están expresando en todas las experiencias que ustedes ahí manifiestan, pues la voz también de académicas del propio Colegio de San Luis, ¿no? Es decir, muchas de esas cosas que se vivieron, las incertidumbres, las inequidades, las inquietudes, pues también se vivieron en la institución. Claro, hay que ver la proporción, el contraste. La Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo con el Colegio de San Luis, pues es un tamaño muy diferente, ¿no? Allá nuestra comunidad de colaboradores, tanto académicos como administrativos, pues rondará los 150, más los alumnos y alumnas, más becarios. Estamos hablando de una comunidad como de 300 personas aproximadamente. Pero también la parte, digamos, personal, digamos, la parte familiar, pues yo la viví en pareja con mi esposa, y muchas de las cosas que ustedes están narrando, pues ella las vivió, yo las viví junto con ella, pero también sus compañeras, digamos, lo que expresaban, lo que comentaban, las compañeras no solo del colegio, sino de otras mamás de la escuela, ¿no? De nuestras hijas, por ejemplo, vecinas, en fin, muchas vivencias. Yo veía paralelismos, ¿no? Y eso que estamos en un ámbito muy privilegiado, que es el ámbito académico, en contraste con las experiencias que se pudieron haber tenido en otros niveles educativos, en otros ámbitos geográficos y en otros ámbitos laborales, ¿no? Sin embargo, sí identifico pues muchos puntos en común. Y bueno, también la reflexión que me deja este libro es cómo se hicieron evidentes las profundas desigualdades que ya se vivían antes de la pandemia. Desigualdades en el ámbito, por ejemplo, del acceso a la salud de entrada, ¿no? Efectivamente, la sociedad predominantemente patriarcal que vemos, en muchos sentidos también institucionalizada, ¿no? Lo vemos en las normas, en el uso del lenguaje, lo vemos en las dificultades, a veces inconscientes, que se establecen con las barreras para tener equidad laboral. Eso mismo se evidenció, digamos, se hace aquí patente, se manifiesta de manera muy ruda, muy cruda y pues muy real, ¿no? Por otro lado, también aquellas desigualdades en términos económicos, ¿no? Se manifiesta cómo las mujeres en general han tenido esas grandes dificultades, y son desigualdades que persisten desafortunadamente. No se han hecho esfuerzos porque ya no ocurran, pero bueno, los casos que estuve viendo en la narrativa, pues ponen de manifiesto eso, ¿no?
hay una parte que me llama mucho la atención porque, insisto, yo la viví, digamos, como titular de la institución, que fue el desafío en el ámbito académico. Yo le pongo el desafío epistemológico, ¿no? Una de las autoras le llama pues sí, de alguna manera el reto o el cambio educativo, ¿no? Que refiriéndose la autora a la necesidad de adaptarnos a la virtualidad, a establecer adecuaciones a nuestros planes de estudios o a sus planes de estudio, a sus programas de trabajo, a reorganizar las clases. Sin embargo, yo pienso que hay un desafío epistemológico en muchos sentidos. Primero, para asumir lo que es la educación, ¿no? Cómo se hace la investigación. Y como decía otra autora, o sea, concluyó la cuarentena en términos de cantidad de días, pero siguió la cuarentena en el sentido de mantenernos encerrados. Entonces, ya hay como para abril, mayo, ¿no? Cuando se hablaba de una posible reapertura de ciertas labores, por cierto, aquí señalándose con mucha indignación porque la educación no se consideró como una actividad esencial. Yo esa indignación la comparto también, pero nos quedaba claro que el encierro venía para largo, ¿no? Entonces, una de las preguntas que nos hacíamos y que ustedes se hicieron, está aquí de manifiesto, es cómo hacer que siga vigente la educación, la impartición de clases, pero también la investigación, ¿no? O sea, en nuestro caso, por ejemplo, la pandemia nos agarró con convocatorias abiertas para estudiar algunos posgrados, entre ellos el de antropología. Y claro que tuvimos que adoptar, como aquí también se menciona, una flexibilidad educativa, ¿no? Entonces, pues aceptar documentación sin apostillar, prolongar los cierres de convocatoria, hacer todo el proceso de ingreso al posgrado en línea, ya entrevistas en línea, toda la documentación, pues a esperarnos a que la mandaran por correo, pero de entrada recibirla digital, confiar en que no había falsificaciones en ese sentido. Pero la gran pregunta es, ¿cómo le van a hacer estas generaciones que ingresan para estudiar sus posgrados, ¿no? En antropología, cuando no iba a haber trabajo de campo, cuando los historiadores se vieron con los archivos cerrados, los archivos históricos, y entonces pues tener que pensar en esos desafíos epistemológicos cuando la información pues iba a ser de otro tipo, cuando la información que se iba a recabar iba a ser pues más que nada por vías digitales y casi nada por trabajo de campo. Pero por otro lado también, como se resaltan en los textos, pues lo más valioso del ser humano también afloró, así como afloraron las desigualdades, así como afloraron los retos y las inequidades laborales, también afloró lo más valioso que tiene el ser humano. Por ahí hace algunos días llegó a mi teléfono una infografía donde se hablaba de que aquella antropóloga Margaret Mead mencionó que uno de los signos de civilización, yo no he corroborado la cita, pero supongo que es cierta, que los signos aquello que distingue a las civilizaciones es precisamente el cuidado mutuo. Efectivamente, cuando vemos los vestigios de las sociedades neandertales o de los primeros Homo sapiens, notamos que son grupos ya en procesos civilizatorios importantes, porque vemos las heridas curadas, ¿no? en los huesos. Yo que soy arqueólogo lo hemos visto, ¿no? Ya cuando hay un hueso sanado, quiere decir que hubo cuidado, ¿no? Y se nota luego en los cráneos también hay una enfermedad que calcifica el globo ocular, entonces pensamos esa persona ciega que llega a una edad avanzada, quiere decir que fue cuidado. Y esa es la parte humana, digamos, que nos caracteriza, y ustedes lo manifestaron en la sección de las cuidadoras, cómo importó más cuidar a la familia o cuidar a extraños que postularse para ascender en el escalafón universitario.
importó más que mantenerse en el SNI, importó más que sostenerse en alguna condición laboral, ¿no? E importó más que bajar en el nivel de estímulos, ¿no? Quiere decir que efectivamente la parte humana es la que nos importa más, la que nos distingue como comunidades. Y se ve con esa crudeza pues también cómo la escala de valores se resignifica o se resignificó, y nos importa mucho menos todo lo material, y que lo que nos importa más es el abrazo cercano, es la sonrisa que se distingue sin un cubrebocas, y es de dar el último adiós a esa persona que ha estado sufriendo y que hace meses no veo porque no me lo permiten, o por lo mismo que la pandemia no me permitió estar con mi madre, o no les permitió, en este caso a esta mujer, no estar con su madre ¿cómo se dice?, en la casa de retiro, ¿no? Y que finalmente fallecen. Pero eso es más importante, ¿no? Darse un aliento, darse una palmada, darse algo a todo el resto de lo que viene englobado en la materialidad, ¿no? También, aunque lo vi poco, pero se nota mucho entre líneas, ¿no? Se nota muchísimo entre líneas la capacidad de perdonarnos, ¿no? De perdonarnos a nosotros mismos primero, por aquello que no hice, por aquello que dejé de decir, por no cuidarme yo misma. En este caso, las mujeres se nota cómo se dedicaron y se entregaron por muchos años previos a la pandemia, y después se toma conciencia de que importo, y entonces primero lo asumo, me perdono a mí, y entonces soy capaz también de perdonar al otro, ¿no? Al marido o al exmarido, a la expareja que me dejó, a la expareja que me abusó, pero primero me perdono yo, después perdono y me olvido, ¿no? Trato de rehacer mi vida. Eso se nota muchísimo como una autovaloración, digamos, y me parece fundamental, porque antes de reclamar, digamos, o de hacer visible la necesidad de una valoración hacia las mujeres, es importante que las mujeres tomen conciencia de ello. Tener la muerte de cerca, y por otro lado esos claroscuros en las emociones, ¿no? En un texto también se refiere cómo el ritual funerario cambió, ciertamente, ¿no? Es decir, las despedidas pues ajenas, aisladas, la noticia de que murió el familiar, solo en un hospital, y de pronto tener las cenizas en casa sin poder dar una despedida congregada a la familia o las amistades. Pero también vimos cómo las festividades se reinventaron, ¿no? A través de la virtualidad, las fiestas por Zoom. No lo vi en esta narrativa, pero en San Luis fueron muy famosas las caravanas, ¿no? Mis hijas, por ejemplo, les tocó cumplir 13, 14 y 15 años, ¿no? Mi niño también cumplió 8, 9 y 10 años en pandemia, y entonces pues las fiestas se hicieron en la calle, digamos, ¿no? Con un rally y cosas por el estilo, y eso implicó pues hacer un ritual nuevo, ¿no? Para celebrar efectivamente la vida, ¿no? El cumpleaños, y tener la gracia de vivir un año más. Por otro lado, el encierro, que no solamente fue un encierro físico, fue un encierro mental en muchos sentidos, fue un encierro también un momento de introspección, de autoanálisis, de empezar a identificar aquellas rutinas que hacen bien, ¿no? La persona que se levanta, hace yoga, hace ejercicio, toma su desayuno, y también en contraste con la persona que hace un desorden, que tiene todo volteado, ¿no? Y que se dedicó a comprarse pijamas para estar cómodamente sentado frente al monitor, ¿no? Y por otro lado, pues sí, estas presiones internas sobre las evaluaciones, el dichoso PNPC que no prorrogó becas, que no prorrogó términos para concluir
y por otro lado esas presiones que se asumen y que se trasladan, digamos, a la vida cotidiana. Yo por ejemplo, les comento que en el colegio esto lo empezamos a ver pues ya como en abril, ¿no? Ya era muy obvio que esto iba a prolongarse. Y yo les comento en mi caso, ¿no? Como individuo, como yo estaba viendo cómo en algunos lugares sin vacuna y daba la enfermedad y de pronto había un riesgo muy fuerte de que las personas murieran en un lapso muy corto de días, ¿no? En el mejor de los casos, después de un mes de estar intubados, pues claro que nos preocupó muchísimo. Por ejemplo, yo me hacía la pregunta de: ¿y si de pronto yo voy a dar al hospital y me muero en 3 días, qué va a pasar? No solo con mi esposa, no solo con mis hijas, sino pues con todo el proceso institucional, ¿no? Si se muere el administrador y el tesorero, o si se muere la encargada de planeación, o si se incapacitan y de pronto ya no, pues entonces tuvimos que inventar un protocolo interno para ir sustituyendo y decir quién tiene el token de las cuentas, las claves para acceder al sistema de cómputo general, si el encargado de cómputo también tiene algún problema. Y ocurrió, digamos, hubo personas que se enfermaron, pero sí nos adelantamos para observar todos esos posibles escenarios y estar preparados para una posible falta de alguno de nosotros, irlo canalizando, ¿no? Nuestra prioridad era efectivamente mantener la salud. Bueno, entonces ya ahorita concluyo, ya me están diciendo, perdón que me extienda, yo le advertía a Ana Cristina que si no me avisaba me iba a colgar. Entonces sí lo previmos y establecimos 3 prioridades. Uno, que no hubiera contagios con motivo de las actividades académicas, ¿no? Entonces, ya saben, otorgar permisos para llevarse el equipo de cómputo a casa, mantener la biblioteca abierta en términos pues ahora sí que a domicilio, ir a recoger los libros al colegio, sanitizarlos, comprar la cámara de ultravioleta para sanitizar los libros, la correspondencia, ese tipo de cosas, ¿no? Segundo, mantener la estabilidad financiera, que era muy importante, ver qué cosas íbamos a tener que comprar, muchas cosas fuera de lo previsto, ¿no? Licencias para telecomunicaciones, cosas por el estilo. Y tercero, mantener la agenda institucional. Y ahí este tipo de cosas que ustedes refieren, las evaluaciones, pues tener cierta flexibilidad, los exámenes en línea, tener ese tipo de acuerdos, ¿no? Sí lo hicimos. En nuestro caso quisimos hacerlo y otorgar toda la cantidad de permisos necesarios para las mamás. Esa era la prioridad, que las mujeres no tuvieran carga administrativa o los horarios fueran flexibles, simplemente decir estoy vigente. Y algo que nos pusimos como regla es no molestar a las personas en el horario que nos dijeran. O sea, por ejemplo, si alguna mamá nos decía yo voy a trabajar en la tarde, pues entonces a esa persona la contactábamos en la tarde. Si alguien nos decía yo voy a trabajar a partir de las 11 porque voy a estar cuidando a mis hijos en el arranque de sus clases, pues entonces sabíamos que a partir de las 11 le podíamos llamar o mandar un mensaje, pero darle ese horario flexible en la mañana para que arrancara a labores su familia, ¿no? Y bueno, ya voy a ir concluyendo, sobre todo con este tema del post-patriarcado. Me llamó mucho la atención ese tema del post-patriarcado porque efectivamente vivimos un momento de gran dominación masculina. Eso es, digamos, muy evidente, hay que asumirlo, pero también hay que asumir, y aquí es más bien un mensaje alentador, que el siglo XXI pertenece a las mujeres. O sea, es muy obvio, es muy evidente también eso. Es muy bueno que las mujeres se den cuenta de que este ciclo les pertenece y lo empiecen a tomar, vamos. Y de parte de los hombres tenemos que darnos cuenta de que no es nuestra era, no es nuestra época. Es una época de mayor diálogo, de mayor
decisión consensuada, de mayor toma de decisiones y es momento de ir asumiendo diferentes roles. A mí como esposo, como padre, me tocó ser al mismo tiempo titular de una institución, pero también jugar con mi niño en la mañana, ayudarlo a arrancar sus clases. Me tocó también lavar trastes y lavar baños, y también me tocó ir al colegio todos los días para que la comunidad del colegio viera al menos durante las reuniones en videoconferencia que había alguien que estaba allí. Era muy importante lanzar ese mensaje, que todo el mundo estaba en su casa, pero había alguien que estaba allí. Y también, al igual que ustedes, me dio tiroides, me dio hipertensión y me dio insomnio, pero lo desahogué a través de un grupo de Facebook que le pusimos Banco de Memes para divertirnos, y a través de otro grupo de Facebook que se llama Jardines de México, para poder poner allí un trocito de vida de nuestras casas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, han sido palabras sumamente atinadas, atentas a la lectura y a las contribuciones que se presentan, que van a poder ustedes leer en este extraordinario esfuerzo que revoluciona la idea de publicar entre nosotras, que nos hace reevaluar qué es lo que estamos haciendo en este breve momento en el que respiramos bien todavía. Me permito leer el currículum de la doctora Gail Roberta Müller, de quien ya mencioné. Va a leer su comentario, su presentación, nuestra compañera Karina Pazzali Arreola. Ella es doctora en Antropología Social por la Escuela de Altos Estudios de París, se doctoró en 1983, es investigador nacional nivel 2. Bienvenida, Karina. Y fue mi asesora en el doctorado en Antropología Social en el Colegio de Michoacán, también de Karina. Ella tiene publicaciones muy relevantes en temas de género y trabajo agrícola de mujeres y también en migración. Encuentran ustedes publicaciones de ella como por ejemplo Dilemas familiares en un Michoacán de migrantes, en el libro de Gustavo López, Diáspora Michoacana, publicado en el Colegio de Michoacán en 2003, Del metate al despate, el despate de la fresa, trabajo asalariado y renegociación de espacios y relaciones de género, en Mary Kay Vaughan y Heather Fowler Salamini, Mujeres del Campo Mexicano, también editado por el Colegio de Michoacán en el 2003, Fronteras Fragmentadas, un libro formidable, muy valioso, publicado en 1999 por el Colegio de Michoacán y el CIDEM, y pues sus líneas, como les mencionaba, sus líneas de investigación involucran la antropología económica, la población y sociedad en el México actual. No hace mucho presentó en el Centro Cultural de la UNAM un extraordinario trabajo sobre el significado de la migración, de tener a parte de la familia afuera, pintado por quienes se quedan, por niños, por abuelas, por abuelos. No sé si tú conociste ese trabajo, probablemente. Bueno, en fin, nos podrás luego ya en el brindis contar. Y pues sin más preámbulo, adelante Karina, muchas gracias. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues espero poder transmitir la voz de la doctora Gail, quien se disculpa, paradójicamente no nos puede acompañar porque dio positivo COVID
y en este momento se encuentra en casa y también extendiendo los cuidados hacia su esposo, que también dio positivo. El mensaje que ella envía es algo breve porque ella tenía toda la intención de estar aquí. Y bueno, ella lo tituló Una conversación con Gail Monger. Hoy es una ocasión para dar a conocer una letanía de voces femeninas que, desde distintas creatividades, dan testimonio de vivencias variadas de la pandemia por coronavirus que brotó hace 3 años y que persistentemente nos sigue y nos seguirá acompañando. La imagen de la portada del libro, Las Nicolaitas cuentan, es impactante. Una mujer gritando porque está harta de sentir los ojos y las bocas de los demás enfocados en su cuerpo, desesperada porque las miradas y el qué dirán la juzgan. El efecto desconcertante de esta imagen creada por Ana Karina Ortiz Castañeda es claro. Sirve de puerta de entrada como invitación para adentrarnos en un laberinto donde cerca de 50 académicas nicolaitas también gritan, reflexionan, lloran, celebran, denuncian, proponen, aportan. Mi propósito es aceptar la invitación a reflexionar que lanzan las colegas buscando una especie de metanarrativa. Para ello, he hurgado en estos relatos pandémicos, como nombre el suyo Karina Pazzari, a la búsqueda de palabras claves que se repiten, que atraviesan los ensayos coleccionados en este volumen, que resuenan a lo largo de 333 hojas, o mejor dicho, palabras e imágenes, pues las contribuciones de las colegas de la Facultad Popular de Bellas Artes son una parte integral de la reflexión provocada por esta obra. No son simples elementos de adorno, interpelan y sacuden a los lectores con la fuerza de sus creaciones. He identificado entonces 5 palabras e imágenes que me parecen los hilos conductores del ejercicio colectivo: revalorar, cuidar, aprender, reconocer, reinventarse. Propongo abordar sobre estos 5 verbos de acción y aludir a ciertas imágenes. Entretejiéndolas, vislumbro los atisbos de un plan de acción que emerge de este volumen, en tanto primeros resultados del proyecto de ciencia aplicada que busca trazar precisamente la justicia de género en la ciencia. Revalorar. Un virus ha hecho que el mundo se detuviera, dice Samara Díaz en su poema de apertura. Ya nada será como antes, parece contestarle Irene Santos en el suyo. 2 frases contundentes que expresan el sentipensar generalizado de la población mexicana cuando irrumpió la pandemia en nuestras cotidianeidades. Inicialmente, con la información transmitida por canales gubernamentales oficiales, teníamos que prepararnos para una emergencia sanitaria que nos fue presentada como una pausa. Pero muy pronto, dicho compás de espera se convirtió en una guerra contra el virus COVID-19, ese enemigo invisible bautizado por la gente, con característico humor negro mexicano, el bicho o el cobicho, como enfatiza la lingüista Araceli Enríquez Obando. Tuvimos que aprender un nuevo lenguaje para colocarnos en modalidad de sobrevivencia, para tratar de vencer al enemigo microscópico y permanecer en este mundo. Por supuesto, el sobrevivir requiere de cuidados, generalmente de los más fuertes hacia los más vulnerables, y los que solemos relegar o inclusive olvidar el cuidado de sí. Esta situación límite nos llevó a revalorar el tiempo, la naturaleza, la convivencia familiar y social. Cuidar. Las mujeres académicas de esta obra cuentan a detalle cómo se evocaron a las labores de cuidados, tanto de sus grupos familiares como de su alumnado. Los retos fueron muchos, pero no desistieron, aún a costa de su propio bienestar y salud mental. En este sentido, en alusión al autocuidado tan necesario, encuentro muy poderosa la imagen abrazo propio creada por Carolina Calderón Avilés, que explica cómo un acompañamiento a nosotras mismas. Aprender. Como buenas docentes, las nicolaitas demuestran en estas páginas cómo están siempre atentas a detectar oportunidades de aprendizaje. En vez de simplemente lamentar la pandemia y convertir el libro en un baño de lágrimas, las autoras esclarecen un aprendizaje sumamente valioso de la pandemia, que la Nicolaita no es solo un espacio físico, sino fundamentalmente una comunidad de personas. En la medida en que esas personas sumaron sus voluntades de recrearse, la Nicolaita resurgió en los meses de confinamiento como un conjunto de profesoras y profesores conectados a su alumnado y entre sí por medio de una red de computadoras. Un segundo aprendizaje corolario. El reto mayor de la conversión no ha sido tecnológico, sino cultural. Trasladar toda la enseñanza a modalidad virtual significó desaprender ciertas fórmulas de interacción y ser creativas para inventar nuevas.
reconocer. Como cualquier crisis o parteaguas histórico, la pandemia del coronavirus puso al descubierto desigualdades preexistentes, como lo expresa Patricia Serna González con el dicho bajarle una rayita. Fue clave la flexibilidad docente, cuenta ella, cómo se fue dando cuenta de alumnos o alumnas que no tenían forma de seguir estudiando, pues tenían que trabajar o cuidar enfermos, o bien otros que enfrentaban grandes dificultades para lograr una conexión a entender. Reinventarse. Me parece que la obra Las Nicolaitas Cuentan logra su cometido de contar en números y en narrativas, pues aporta pistas firmes para avanzar hacia una universidad michoacana con menos desigualdades. Un lema que podría servirnos en la ruta es el expresado por Rebeca Rueda: preocupadas y ocupadas. Es decir, no sirve solo preocuparse, hay que convertir esa preocupación en ocupación, en acciones concretas, poner el dedo en la llaga, denunciar injusticias y proponer soluciones. En particular, Susana Ramírez Peñalosa y Flor de María Gamboa Solís señalan los múltiples frenos al avance de una carrera académica para las mujeres. La primera enfocada en las transiciones abruptas entre modelos educativos en el aula, y la segunda específicamente en los sistemas de verificación y legitimación del conocimiento, es decir, en las varas con las cuales determinadas instancias financiadoras de la educación pública nos miden y valoran nuestro quehacer. Ellas y otras autoras más lanzan propuestas viables para, por ejemplo, hacer la labor docente más compatible con la maternidad y para mitigar el impacto de un sinfín de trabas para su plena realización. En esta polifonía de voces e imágenes captadas sobre papel, inicia una conversación que ya no podrá callarse ni detenerse. Auguro que será una reflexión larga y fructífera, quizá no más por ello, desde mi cuerpo invadido hoy por el cobicho, que no me permite estar presente físicamente con ustedes en Morelia, deberíamos estar un tantito agradecidas con él. Muchísimas gracias a Karina Patzal y Arreola Ábalos por esta lectura. Ahora el turno en la intervención es para laberintos performáticos. Se trata de una intervención escénica corporal vocal performado por Rocía Luna, quien va a bailar, y Claudia Fragoso. En la voz Claudia Fragoso. Ellas dos son docentes, integrantes del Cuerpo Académico de Artes Escénicas de la Universidad de Michoacán. Se coordinan con la profesora Fedra Ela del Río Ortega, quien ha escrito el texto, todas ellas adscritas a la Facultad Popular de Bellas Artes de esta universidad para la realización de esta intervención artística. Las profesoras Luna y Fragoso participan con textos reflexivos en el libro Las Nicolaitas Cuentan y La Maestra del Río con aportación poética. Se entrelazan saberes disciplinares, dancísticos, teatrales y literarios para hacer posible este juego escénico de palabra y cuerpo que ahora se presenta. Bienvenidos.
hilos dorados tomaran la simetría de tu fantasma. Que mi mano deje de sembrar huellas en este lienzo blanco en el que no dejo de transitar. Olas de recuerdos sin salida me exaltan, porque olvidé tu nombre. Hoy es un día con olor a desierto. Mis pies tocaron la tierra y de compañero el arroyo. Pensé tanto hasta que ya no distinguí el camino. Es esa sensación del agua fría en mis pies la que me hizo gritar en ese cuarto de montañas y regresar a mí. Una polvareda trae consigo una figura a lo lejos. No la distingo. Me siento intranquila. Eras tú. Me abrazaste con un silencio que me mira de frente. En el jardín del pensamiento. Mi viaje pernocta en la copa de un árbol. Pernocta. Con un silencio de frente. La caída de aire frío se asemeja al suspiro bajo la tierra. Nacimos como dos flores a la orilla del río, entre piedras y olvidos. Un torrente de aire giró con mesura nuestros enmarañados sueños. Agua fría, gota a gota nos recorre. El camino volvió las placas de arcilla. Aire, infinito. El árbol nos sacó de la arroyolada, nos trepó hasta la copa para entornar los posibles sonidos del silencio. Extraordinaria intervención escénica, corporal, vocal. Muchísimas gracias a Rocío Luna y Claudia Fragoso del Cuerpo Académico de Artes Escénicas y a Fedra Ela de
tengo el enorme gusto de presentar brevemente la semblanza de Mariana Macera. Ella es licenciada en Lengua y Literaturas Hispánicas por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, con la tesis La voz femenina en la antigua lírica hispánica. Se graduó con mención honorífica. Se doctoró en Letras por la Universidad de Londres, en el Queen Mary and Westfield College, con la tesis Symbolism and Some Other Aspects of Traditional Hispanic Lyrics. Todavía falta la segunda parte del punto. A comparative study of late medieval Greek and modern popular song. Nos lo podrá decir Mariana, querida Mariana, en castellano, Mariana. Es profesora en el posgrado en Letras de la Facultad de Filosofía y Letras y en la licenciatura en Literatura Intercultural de la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Morelia, fundadora de la Asociación y el Congreso Internacional de Lírica Mínima. Sus líneas de investigación giran en torno a la lírica medieval, la voz femenina, la literatura tradicional y la literatura popular impresa. Ha dirigido diversos proyectos sobre literatura popular y es actualmente la directora del Laboratorio de Culturas e Impresos Populares Iberoamericanos, por sus siglas, la CIPI. Actualmente es coordinadora de la Unidad de Investigación sobre Representaciones Culturales y Sociales de la UNAM, Campus Morelia. Algunas de sus publicaciones más recientes son Colección Chávez Cedeño, Antonio Vanegas Arroyo, un editor extraordinario, publicado en 1917. Lira Mínima, entre la historia, la literatura y la antropología, estudios en homenaje a Margit Frank. Esto fue publicado en el 2019. A 100 años de la muerte de Antonio Vanegas Arroyo, 1852-1917, los impresos populares iberoamericanos y sus editores. Esto es una publicación más reciente del año pasado, 2022. Que non dormiré sola, non, la voz femenina en la antigua lírica popular hispánica y otros ensayos. Este también en 2022. Una producción impresionante, Mariana Macera, formidable. Tienes la palabra. Muchísimas gracias, buenas tardes. Pues recibí con mucho honor la invitación a presentar este libro y bueno, he escrito un texto, también le pido a Ana Cristina que si me voy tardando más, me dice. Muchas gracias por la presentación y es un honor compartir la mesa de hoy con tan distinguidos compañeras y compañeros. Así que comienzo. Las Nicolaitas también cuentan. Este volumen que nos reúne hoy, más que un libro, se convierte en un potente documento que invita a la reflexión no solo sobre la pandemia, las mujeres, la muerte, el amor, la solidaridad, sino también sobre una propuesta de una universidad hacia el futuro. Lo personal es lo político. Las Nicolaitas cuentan reflexiones y experiencias a lo largo del confinamiento por COVID, coordinado por Adriana Sáenz Valadez y Rebeca Nelly Rueda Jasso, es, y digo en sus palabras, parte de los resultados de un proyecto interdisciplinario realizado por 10 colegas de diferentes formaciones, como nos señalan las autoras. El equipo se integra por 2 filósofas, una psicóloga, 3 economistas, una contadora, 2 ingenieras y una bióloga.
y de este modo se convierte en un grupo diverso que en áreas del conocimiento y en esquemas de contratación por la Universidad Nicolaita. Además, añaden, esta multiplicidad de experiencias está coronada por diferentes formaciones feministas y posiciones ideológicas. En esta suma de elementos se generaron diálogos, reflexiones, propuestas, responsabilidades, conflictos, dificultades, logros, productos, mucho aprendizaje, amistades y la satisfacción de cultivar logros comunes, esferas coexisten y que coexisten y no están extinguidas. Así, esta observancia en la intersección con la experiencia que implicó el encierro derivado de la pandemia, nos mostró la necesidad de generar un espacio textual que construyera una memoria colectiva en la voz de quienes habíamos estado en el problema, como dice Harvey. Conocer entonces las experiencias concretas de las académicas, y dice, queríamos generar un coro multiforme, voces intensas, personales y políticas, a manera de canon de palabras que llaman a las palabras, para que éstas plantearan el sentir pensar de las mujeres, madres, hijas, abuelas, maestras, investigadoras, académicas, no disociadas por los vértices modernos. Asimismo, nos comentan, es mostrar las implicaciones sobre las mujeres que tiene el ser mayoritariamente las generadoras de amor y las encargadas del cuidado, tanto al interior de los vínculos socioafectivos como los morales. Igualmente, la justicia, analizar y proponer al cuidado como un deber ser que tienen las instituciones, los géneros, a decir, los tenemos todos en tantos humanos. Hablar de estas cuidadoras, en una introducción donde queda claramente manifiesto que se propone una narrativa que da cuenta de las múltiples relaciones que conforman al ser en situación. Y en este caso hablaríamos como Ortega y Gasset en el yo y sus circunstancias. En este caso se trataba también de abrir un espacio, nos comentan las coordinadoras, un espacio textual donde nos narramos, mostramos las implicaciones de nuestro existir en un tiempo, un espacio, una pandemia y un vínculo que es la Universidad Nicolaita. Aquí, las Nicolaitas contamos nuestras reflexiones y vivencias en la incidencia que implica mostrar las experiencias que el confinamiento nos dejó. Y sigo. Y como acabo de mencionar, las coordinadoras también resaltan que este volumen se halla en el tenor de participar en la construcción de espacios de justicia y paridad en las universidades. Entre los textos y las obras plásticas que conforman el libro, tejimos una narrativa que da testimonio de la evidente ficción que es la dualidad espacio público y privado, porque como se muestra en los textos, lo personal es político. Es una selección representativa entonces de la multiplicidad de las mujeres que laboran en la Universidad Nicolaita. Entonces son 38 autoras que enviaron 41 textos, 16 artistas que donaron 19 obras de arte. La metodología que abarcaron fue la testimonial desde la historia oral, ya que, consideran, permite escuchar experiencias y generar una memoria personal y colectiva, una narrativa de lo que llamamos un yo plural. De esta manera, esta primera persona permite narrar y continúan, explicar las vivencias, su íntima relación con el ser que las habita, sin mediaciones de una narradora que la reinterprete. Son escrituras cuyo ejercicio de lectoescritura actúan como puente entre el sujeto de enunciación y el lector. También, desde un yo desdoblado, el sí mismo se lee y se escucha, se comprende y se reinterpreta en el ejercicio del circular del pensamiento hermenéutico. Estas narraciones son pentagramas del coro que pide a gritos ser escuchado, ya sea en tanto lectora como autognosis y como síntesis que vislumbra propuestas de justicia y paridad en las universidades. Y aquí creo que es lo que digo al comienzo, es donde pienso que este libro habla de las Nicolaitas, pero hablan por todas las universitarias, la UNAM, el Colegio de San Luis, yo creo, los colegios de Michoacán, las mujeres que estamos en la academia, las sensaciones, las preocupaciones, los retos que tenemos
son para todas. La metodología elegida para las Nicolaitas Cuentas asimismo permitió incluir, dicen las coordinadoras, textos escritos en diferentes géneros y también están incluidas obras de arte pertenecientes a diferentes escuelas y técnicas artísticas. La relevancia de cada testimonio también es destacada por todos, por las coordinadoras, quienes afirman contundentemente: todas las historias son relevantes, todas narran y exponen, y en la reunión entre escritura e imagen se genera un flujo de sentimpensares, se configura un cuerpo que se mueve desde sus diferencias en armonía textual que necesita ser escuchado. Volvemos, necesitamos ser escuchados, necesitamos afrontar esos retos, necesitamos que de aquí en adelante sigan habiendo frutos en todas las universidades. El libro se organiza en distintos apartados divididos en tres grandes apartados. El primero lo integra las narrativas de corte reflexivo analítico. Estos textos escritos en primera persona resaltan las experiencias personales. El segundo lo conforman los ensayos de corte reflexivo analítico con aparato crítico, escritos en primera persona y en impersonal. Y finalmente hay un tercer apartado que corresponde a las ficciones, y este se subdivide en cuentos, poemas y cartas ficcionalizadas. Sería una tarea banal e imposible abordar cada uno de los testimonios. Quizás aquí es importante señalar que se repite cada vez en los testimonios la importancia de la solidaridad, de la familia, de la vida privada frente a la laboral, aunque esta última fue en muchas ocasiones motivo de afirmación positiva para afrontar la muerte y el aislamiento. Otras, sin embargo, la vida académica fue motivo de decepción, la injusticia ante la valoración del trabajo académico entre pares o la falta de empatía ante situaciones trágicas. A pesar de los conflictos con la institución, todas ellas manifiestan su compromiso y amor por la misma. Y quizás desde esa entrega, es la necesidad de marcar y de señalar estas vivencias. Los títulos son reveladores en el apartado de vivencia. Por ejemplo, nos partimos en 4, trastocando el silencio, la participación sin rostro, gritar, lo que a la pandemia se llevó, bordado textil, entre otros. En especial me detengo en Cuerpo y Pandemia, las múltiples dimensiones del COVID-19 que realizó Adriana Sáenz, donde se explicita, y cito: seguro hay más comprensiones. Imagino que mis nietes en algún momento me preguntarán: ¿vivías cuando fue la pandemia? ¿Cómo fue? Pensar ese escenario me hace comprender que, aunque ellas la han vivido, son tan pequeñas que quizás en el futuro las deliberen como un hecho híbrido. Para mí, cuando digo que es un marcador de tiempo, implica también la experiencia de vivirla. Y cuando hablo de experiencia me refiero a múltiples elementos que han atravesado mi existir, mi cuerpo, mi comprensión del tiempo, de la docencia, de la ayuda en casa, de la amistad con los animales humanos, del dulce apego y compañía que ha significado vivir solo 2 personas en una casa. Más adelante, Adriana comienza con las reuniones que se realizaron, cómo comenzó todas estas reuniones que habían sobre el aborto y el logro de haber llenado un recinto cuando comenzó la pandemia. Y comenta: lo sustantivo era poner el tema en el debate, lo logramos, se realizó, y mi sorpresa fue que ese jueves 12 de marzo el auditorio del Instituto de Investigaciones Filosóficas, en el que caben alrededor de 200 personas sentadas, se llenó. Entre las vivencias con aparato teórico, se llenó. Esto habla Adriana. Entre las vivencias de aparato teórico hallamos, por ejemplo, títulos como Escrituras situadas, Viejas ideas, y se configuran con una nueva experiencia, Tiempo, Postpandemia y Postpatriarcado, ¿será posible? Entre ellas destaco también algunas reflexiones que se hicieron en Universidad con Pandemia y Sin Equidad de Género, de Rebeca Anel Rueda Jasso, de la Facultad de Biología, quien, de acuerdo con sus palabras, es que se me mezcló un párrafo, voy a terminar lo que decía con Adriana, dice: el trabajo, como comenta Adriana, todas las horas narradas tampoco son tan distantes del tiempo que pasamos sentados, ni se trabaja como profesora investigadora.
Las variantes eran la falta de contacto con los amigues, con la familia, el aumento del trabajo que implicó vivir la academia a través de plataformas y el incremento del trabajo en casa. Hacer como si solo hubiera cambiado el formato de las clases era una falacia existencial. Al pasar de los meses, cada día estábamos más consumidos. Hacer tantas labores fue finalmente agotador. Y finaliza Adriana. El proyecto, este libro y en ello esta reflexión son parte de los resultados del proyecto que en aquel 13 de marzo nos reunimos para pensar si queríamos postular y, de ser así, quienes deseamos participar. De repente, en el devenir de los requisitos y de las asistentes, quedé como la responsable técnica. En aquel entonces no entendía bien qué implicaba, qué conllevaba la riqueza de coordinar el trabajo de 11 colegas de diferentes áreas académicas, facultades, grados académicos y tipos de contratos frente a la universidad. El proyecto se tituló Ciencia, Justicia y Paridad, reflexiones y propuestas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Del proyecto se podría decir mucho. Lo sustantivo, dice Adriana, en cuanto a mí, ha sido el acompañamiento. Cuánto me ha ayudado en este aislamiento vernos y escucharnos cada viernes. Escribo esto todavía desde el confinamiento. Aquí finaliza el artículo de Adriana. En cuanto a los textos que hablan con aparato crítico, dice, comienza el texto: se esparció el virus del COVID-19 y se avivaron los demonios de la violencia de género. Solo una nueva y mayor conciencia los puede parar. El torbellino, dice, COVID-19 inició como un ventarrón lejano y luego se convirtió en el huracán global que nos puso patas arriba. Al parecer aprendemos con mayor eficiencia lo que nos pone de cabeza, lo que nos duele, lo que nos hace dudar de lo que sabemos y tenemos, lo que llega como balde de agua fría. Los tiempos de pandemia han sido, o al menos deberían de ser, tiempos de aprendizaje, de despertar de la conciencia. No todos los días se sacuden nuestras creencias, ideas y rutinas por las afectaciones a nuestra salud física, mental, emocional y social. Y continúa la autora. Para mí, pocos cambios en la vida, como los causados por la reciente epidemia mundial, me han parecido tan abruptos cuando reviso los momentos de cambios drásticos en mi vida y llego a la conclusión de que en ellos existía al menos una idea de hacia dónde apuntaba la nueva ruta. Estos pudieron o no parecerse a la realidad, pero al menos existía un imaginario de por dónde había de avanzar. Quizás vemos que avanzamos, pero como ella señala a lo largo del artículo, hubo situaciones y hay. Cito: no obstante, durante la pandemia, día con día se puso en claro la violencia contra las mujeres, tan ampliamente extendida entre todos los rincones humanos, y fue imposible ya no verla. Las violencias contra las mujeres están tan naturalizadas y aceptadas que parece necesaria una cirugía mayor a nuestro consciente colectivo para reconocerlas y para transformar nuestra cultura y erradicarlas. Por suerte, me enfocaré en la violencia en los espacios universitarios, que es igual de desgarradora que la que ocurre en la vida cotidiana y que llega a los extremos feminicidas. Cabe aclarar que esta última nos angustia verla en constante creciendo, con el limitado avance de la universidad y de la sociedad para detenerla. Incluso esta se ha vuelto un motivo más de estrés y parte de nuestra paranoia. Tenemos miedo por nosotras y por las mujeres cercanas, y nuestro corazón llora por cada mujer víctima del sistema patriarcal. Así, esta investigadora de la vivencia particular de la Academia Nicolaita nos remite también al panorama mundial. Las investigaciones en este tema, y cito, cuentan ya con una amplia base de documentos que confirman una situación desfavorable para las mujeres investigadoras comparativamente con los hombres, la cual se agravó durante el periodo COVID-19. Una encuesta realizada al personal que labora en diversas instituciones de investigación científica de Estados Unidos y Europa reflejó que el cuidado de los hijos fue la variable más reportada como disruptor del trabajo de investigación. Otro lamentable elemento disruptor en todas las instancias es que en todas las instancias evaluadoras que sucede también en la universidad es la necesidad de una evaluación con perspectiva de género, así comenta esta autora. Otra evidencia de la falta de equidad en nuestros espacios universitarios ocurrió en un grupo de académicos, cuando un grupo de académicas decidimos exponer la situación desfavorable que limitó nuestra productividad, la cual se consideraría como un criterio en las propuestas de investigación internas.
Nuestra solicitud pidió que se considerara la productividad con criterios de perspectiva de género y explicamos con datos duros las razones para ello. Sin embargo, y después de señalar un panorama desalentador, esta autora dice: la esperanza surge y con la propuesta finaliza. Tenemos un arduo camino por recorrer. Afortunadamente, muchas mujeres han cuestionado y entendido la importancia de migrar hacia una forma de interacción respetuosa para con ellas mismas y para las diferencias y vulnerabilidades. Por suerte, también algunos hombres han comprendido que no queremos el escenario público para nosotras, que lo queremos compartido, así como queremos una responsabilidad equitativa en espacios privados. Así, Las Nicolaitas cuentan, y con ello finalizo, es un libro indispensable, y quizás me he extendido en cada una de las voces porque me parecía muy importante escucharlas, para la reflexión sobre un suceso tan alarmante y tan desconcertante como una pandemia. Una pandemia que nos mostró la fragilidad del ser humano incluso en el siglo XXI, la necesidad de revalorar a las mujeres en la sociedad y en lo laboral. Este es un volumen que marca un antes y un después, una invitación a conocer, a solidarizarnos, pero también a generar cambios desde la universidad y desde cada uno de nuestros roles, como dice el poema que abre el libro, y es el que me queda como sugerencia, que lo cita también Adriana, a las mujeres. En esta pandemia, a las mujeres nos surgieron alas, o nos pusimos alas, y volaremos muy alto. Gracias por este volumen. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la doctora Mariana Macera por estas palabras tan justas, tan bien fundadas respecto al volumen que estamos presentando. Cierra la serie de intervenciones de presentación nuestro colega, nuestro compañero, el director de la Facultad de Filosofía de la Universidad Michoacana, Mario Alberto Cortés Rodríguez, a quien le agradecemos también todas las facilidades presentadas en diferentes ocasiones en las que se ha requerido y pues es un placer escuchar lo que vas a contarnos. Gracias. Pues también buenas tardes, casi noche, bueno, tardes todavía, hace algo de luz, y agradecer nuevamente la invitación de la doctora Adriana Sáenz para estar en esta presentación del libro, y yo también voy a leer para que uno piensa que siendo pues, ¿no? breve acaba siendo más largo, así que casi me dé el tiempo de las palabras que voy a leer para no pasarme del tiempo que se me ha asignado. Bueno, Anton Chekhov ha escrito uno de los cuentos más crudos que he leído en mi vida. Me encontré con él desde hace muchos años y nunca lo olvidé. Se llama La tristeza. Jonah, un cochero, ha perdido a su hijo y está sumido en una profunda melancolía, pero aunque no tiene ánimos de nada, debe salir a trabajar. Tiene pocos pasajeros durante el día y siente la necesidad de hablar con ellos de la inmensa pena que le embarga. Pero cada vez que abre su corazón se topa con el frío muro de la indiferencia. Luego de intentar un par de ocasiones, se convence de que nadie quiere escucharlo, de que es inútil dirigirse a la gente. Cansado, regresa a la habitación que comparte con otros cocheros. Espera encontrar en alguno de ellos cierta cercanía, algún interés en aquello que tiene que decir. Lo intenta, pero solo para convencerse de que nadie quiere escuchar. Se levanta de su lecho y se dirige a donde descansa su caballo. Se disculpa con él por no haber ganado lo suficiente para darle la avena, por lo que debe contentarse con heno. Le da unas palmadas y empieza a narrarle su pena. El caballo reacciona exhalando un aliento húmedo y cálido, siendo esta la única señal de empatía que ha recibido durante el día. La última frase del cuento es tremenda, y aquí cito esa última frase. Jonah, escuchado a cabo por un ser viviente, desahoga su corazón contándoselo todo. Los seres humanos tenemos una honda necesidad de contar lo que nos sucede, y no solo porque queremos sentirnos acompañados, cuidados, consolados. Con la narración de diversos episodios de nuestra vida, tratamos de darle sentido a las experiencias caóticas, confusas, borrosas que nos acontecen y que de otra manera
no alcanzarían para nosotros el grado de inteligibilidad necesario para integrarlas a nuestra existencia. En cada experiencia hay torrentes de sensaciones, percepciones, emociones e información que es necesario discriminar y organizar. Con la narración logramos que estos torrentes dejen un sedimento permanente y significativo para nosotras y nosotros, un sedimento que posibilita una creación de sentido que puede resultar terapéutica cuando la experiencia es dolorosa. La narración hace posible un puente entre lo múltiple y caótico de lo que acontece en la fría secuencialidad del tiempo cósmico, vacío, rectilíneo e irreversible, ante que nos sentimos inermes, y el ámbito de un tiempo en el que las cosas no nacen ni mueren, sino que permanecen siguiendo de manera completamente inalterada. Es el tiempo de la vida, el aión griego que se representaba como una serpiente mordiéndose la cola, una clara alegoría de la idea del eterno retorno. Es por eso que en la narración no creamos una línea recta con una única salida y definitiva, sino una impresión de lo sucedido en forma de espiral, una línea que parece volver sobre sí misma, pero sin recorrer del todo el mismo camino. Somos pues seres que nos construimos a través de narraciones, y la pandemia constituyó una fuerte sacudida a nuestras conciencias, valores, estructuras e instituciones, un huracán de experiencias inéditas para muchos y muchas de nosotras que solo podrían cobrar algún sentido una vez que fueran narradas. Desde luego que estas narraciones, constantes y diversas, se dieron todos los días justo cuando contábamos cómo la estábamos viviendo, y agradecíamos tener un oído atento dispuesto a escucharlas y a compartir las suyas. Pero es difícil elaborar una narración satisfactoria mientras se está en medio de ese huracán, ríos de información que había que evaluar y discriminar, de fragmentos de historia que no lograban cerrar, de necesidades y situaciones que nos demandaban una adaptación rápida a una nueva realidad difícil y peligrosa, y por lo general sin los elementos necesarios para hacerla satisfactoriamente. Era necesario tener un poco de perspectiva, de distancia, de la sensación de que todo estaba pasando finalmente. Ahora era posible tratar de concluir la narración. Los textos que conforman el libro Las Nicolaitas Cuentan constituyen un esfuerzo muy interesante e importante para compartirnos diversas narraciones de cómo fue vivida la pandemia y sus consecuencias por compañeras estudiantes, profesoras e investigadoras de la Universidad Michoacana. Estas narraciones se nos presentan como historias de vida, textos que pueden ser vistos por las metodologías académicas habituales con el ceño fruncido, con una mirada de desconfianza sobre la pertinencia y su valor epistemológico, pero que también pueden ser consideradas como una, y aquí cito, una metodología cualitativa con la que se busca capturar un proceso de interpretación, viendo las cosas desde la perspectiva de las personas, quienes están continuamente interpretándose y definiéndose en diferentes situaciones. Una cita que la doctora hace en la parte inicial del texto. En uno de los trabajos más interesantes del libro, de la doctora Cristina Ramírez Barreto, aquí no puedo dejar de experimentar cierto orgullo explicable y disculpable, dado que se trata de una colega de la Facultad de Filosofía, explica que esas otras metodologías, supuestamente muy rigurosas y objetivas, a veces disfrazan un vicio al que Donna Haraway denomina el truco de Dios, con el que la autora o autor del texto se desvanece, llevándose consigo supuestamente sus intereses, enfoques y herramientas, con lo que se eclipsa o esconde la situación efectiva de quien hace la investigación. Situación desde la cual se tiene una perspectiva parcial, acotada, espacial y temporalmente, interesada, deseante, en proceso de aprender e incluso prejuiciar. Esta última frase cita del trabajo de la doctora Ramírez. Esta práctica de evadir, de situarse como agente de conocimiento y enunciarse en la primera persona del singular, tiene algunas consecuencias perniciosas. Una de ellas es la de sujetarse a lo que la autora denomina objetividad de pacotilla, una en la que esa desaparición de quien habla o escribe se considera como una forma de seriedad indispensable para que algo pase por científico. La otra consecuencia perniciosa es la práctica del plagio. Se plagia precisamente porque se considera que las metodologías serias justifican esta evasión de quien habla o escribe, su ocultamiento, para dar paso a un conocimiento supuestamente impersonal y universal. En los textos del libro no hay empacho alguno a escribir en primera persona,
a presentar un conocimiento situado, fruto de la experiencia personal, asumiéndolo como fragmentario, pero parte esencial de una conversación compartida. Olvidamos con frecuencia que el conocimiento es siempre una actividad comunitaria. Los trabajos son muy diversos y lo confieso, tengo preferencia por los que tienen una clara vena crítica. Me gustan los que guardan un claro escepticismo respecto a que la fuerte sacudida que nos dio la pandemia puedan implicar mejoras significativas. No faltaron las visiones optimistas durante el confinamiento, en las cuales se hablaba de una etapa prepandemia y una pospandemia, y que en esta última pondríamos en la práctica todo lo que aprendimos durante la etapa crítica. ¿Pero está siendo realmente así? ¿O fue simplemente un paréntesis que no ha modificado prácticamente nada nuestros vicios e inercias? Como en el cuento de Chekhov, el protagonista necesita una escucha atento. ¿Encontrará este libro entre nosotros uno de esos escuchas atentas? Esperemos que sí. Y solamente concluir que es inevitable también, uno tiene sus preferencias por las lecturas, hay de todas las clases, pero a mí me gustó mucho que de los que más disfruté, de los que más me llegaron, de los que más me conmovieron, fueron de personas que conozco y que están presentes aquí. Elena María Méndez Pura, del cual rescato dos frases que quedan para la posteridad, Ana María. Ver la otredad es lo más humanamente esencial para hacer posible la justicia social. Y otra frase dice: el cuidado es esencial a la humanización, pero hace falta que los hombres aprendamos el cuidado. Otro trabajo es el de Karina, justamente, que me gustó muchísimo. Y hay una frase lapidaria que yo retomo y que me parece que es parte de esta visión poco optimista de la situación, cuando dices: la realidad que vivimos es la de la simulación. Y tu plática, bueno, lo que describes en el texto, muestra las dificultades justamente que se presentan a alguien con tu calidad académica y que sin embargo no encuentra una invitación para trabajar en esos espacios. Y finalmente el trabajo de la doctora, que ya me ganó también aquí la frase que citaba, cuando le van a preguntar a los nietos: ¿vivías cuando fue la pandemia? ¿Cómo fue? Una respuesta importante va a ser darles este libro. Muchas gracias. Formidable la apreciación, la agudeza de nuestro colega Mario Alberto Cortés Rodríguez. Muchísimas gracias. Pues agradecemos la presencia en esta mesa del Presidium de quienes hicieron que material y digitalmente todo esto que contamos las Nicolaitas pues se haya concretado en un tiempo muy rápido. Realmente el proyecto surgió quizás hace un año y estaban convocando y hicimos invitaciones, así es que estamos sumamente agradecidos con la doctora Adriana Sáenz Valadez, con la doctora Rebeca Nelly Rueda Jasso y desde luego que también con Víctor Manés, que coordinó el ensamble texto-imagen. En fin, yo quisiera darles a ustedes la palabra para que brevemente nos comenten algo, no sé en qué orden. Primero tú, Adriana. ¿Sí? Muy bien, adelante. Muy brevemente, solamente decir que me pareció y decidí pues tomar el reto. Era necesario generar una narrativa de lo vivido. Era necesario no dejarle al olvido, como le dejamos muchas veces, lo vivido. Y en ese sentido, pues yo plural. Es desde cada quien dijimos lo que queríamos decir, pero también dijimos una suma de decires es este libro. Y una suma, la verdad, de voluntades. Y en ese sentido yo quiero agradecer muchísimo el trabajo del editor, de Miguel Ángel García, que ha trabajado este libro con un buen Es un libro bordado a mano y en ese sentido pues también mucho el trabajo del doctor Víctor Jiménez de la Facultad de Bellas Artes, quien pues asumió este reto. Y si tenemos este libro tan hermoso, en mucho es por su sentido, por su convocatoria,
por su búsqueda con las colegas y con las alumnas de Bellas Artes para que generaran obra y nos la donaran. Entonces, pues muchísimas gracias, Víctor, por Por supuesto, a cada una de las autoras. Este libro es posible porque nos sumamos todas, porque creímos en él, y en ese sentido, pues muchas gracias. Muchas gracias también a los y las presentadoras por sus generosas palabras, porque pues le dan en mucho sentido a algo que en algún momento vislumbramos que podía ser, y pues su lectura de alguna manera nos reafirma este camino. Y bueno, esto también tiene que ver con asuntos económicos. Entonces, bueno, muchas gracias por la administración de este proyecto, y muchas gracias también al apoyo de la colega Ana Cristina Ramírez, que gracias a su apoyo con el proyecto de la CIC es que podemos tener algunos libros impresos. Entonces, en ese sentido, pues muchas gracias, equipo, y que este día estemos aquí y tengamos un brindis es trabajo también de un gran equipo que se ha sumado con mucha voluntad a que estemos hoy y que estemos festejando. Entonces, pues muchísimas gracias. Bueno, pues aparte de secundar todo esto que acaba de decir Adriana tan atinadamente, que estoy totalmente de acuerdo, yo nada más quiero completar que ha sido una experiencia muy enriquecedora el trabajar en este libro, el acercarme a esas personas, docentes, mujeres nicolaitas, sentirlas cerca, abrir el corazón, compartir con ellas en momentos súper emotivos como fue el foro que tuvimos en donde leímos todo esto, poder trabajar con Víctor, poder trabajar con Miguel, y toda esta colaboración que hicimos ha sido una experiencia muy rica, que me deja pues con ganas de más. Entonces, pues agradecer, porque toda esa experiencia pues no sería posible sin la participación de todas las personas que mencionó Diana, de las autoras y de todos los que de alguna manera participaron para que se pudiera lograr este libro. Gracias a todas esas personas que están aquí, y a las que no están, pues también les mandamos el agradecimiento. Bueno, pues por mi parte, además de agradecer la invitación de Adriana, de Rebeca, que consideraron que podía participar, podía aportar algo en este proyecto tan importante que hoy tenemos en las manos, y además también en las pantallas, afortunadamente, para poder leerlo, para poder disfrutarlo, para poder tener una memoria de lo que ha sucedido, pues sobre todo felicitarlos por el gran trabajo que se ha hecho, por este gran equipo que se conformó y que permitió tener ese esfuerzo cristalizado de esta forma. Y sobre todo agradecer a las artistas participantes en este trabajo, que sus imágenes cuentan de otra forma, cuentan con otro lenguaje, todas las experiencias y todas las cuestiones que se vivieron durante estos momentos tan complicados, ¿no? Agradecerles mucho por su participación, por haber confiado en nosotros para poder tener sus imágenes en este trabajo, y yo la verdad es que estoy muy feliz por este esfuerzo. Agradecerles y felicitarles nuevamente. Miguel Ángel, ¿querrías decir algo? Gracias. Pues al igual que todas y todos, contentazo porque esto se pueda materializar. Como ya se dijo, es una suma impresionante de esfuerzos. Se dice fácil que en un año se tenga este libro, pero quienes estamos de este lado sabemos que se nos pidieron las perlas de la Virgen administrativamente y les dijimos cuántas quieren y de qué color, para tenerlas listas. En mi caso, al leer ya todo el libro y a tenerlo en conjunto, pues le hice caso a mi gran maestro, a José Mendoza, que decía, pues el colofón es el espacio del editor, así que me permití hacer un breve colofón, que pues eso justamente denota la lectura, ¿no? La lectura juiciosa ya del compendio. Y el colofón dice esto: este libro se terminó de imprimir en noviembre del 2022 en los talleres de Silla Vacía Editorial.
Tarántula y Arián corrigieron. Leo e Irma diseñaron. Las coordinadoras Víctor y Miguel Ángel cuidaron la edición y un maravilloso grupo de investigadoras gestionó, convocó, difundió, seleccionó y presentó las propuestas que en colectivo nos dicen lo personal es político. 200 ejemplares, más la disponibilidad infinita del contenido en línea para lectura gratuita, refrendarán que atendimos el llamado poético de Rosario Castellanos. Por ello, y citando a Castellanos, digo, en este continente que agoniza, hemos plantado esperanzas a través del corazón de las palabras. Buena vibra para todos y todas. Estamos muy agradecidos. Yo quisiera mencionar, probablemente sea algo inusual, pero porque el contenido de este libro fue sometido al arbitraje, a la revisión ciega por parte de 3 revisores designados por el Consejo Editorial de la Universidad Michoacana. Y hay que agradecer muchísimo las revisiones, fueron hechas con muy buen sentido de contribución. Sí hubo dureza, sí hubo aspereza, pero llevó a que el equipo, sin dudarlo, considerara mejorar, tomar esas observaciones críticas como mejoras y dar una respuesta expedita, y yo creo que salió un libro que va a crear precedente, va a ser referencia de documentar esto que se vive, porque no podríamos tener que nuestros estudiantes hagan su trabajo de titulación, etc. ¿Y qué no viviste esto en la pandemia? ¿No era 2019, 2020, 2021 cuando estuviste haciendo la maestría, la licenciatura? No hay algo allí que tengas que decir, y pues realmente sí tenemos que decir y tenemos que aprender prontamente la mejor manera de convivir, y pues con esto la invitación es a decir salud con una cervecita o un vinito en la mano. Muchísimas gracias.